Buenas tardes. Damos inicio a la cuarta sesión del ciclo de narrativas del siglo XXI, Mundos Posibles. Estábamos siguiendo una escala por años de nacimiento que nos llevaba de Isaac Rosa, nacido en el 74, a Juan Tallón en el 75, a Sara Mesa, nacida en el 76. Se llevan apenas 3 años, tres autores que han profundizado desde la creación narrativa en los abismos que la crisis de 2008 abrió, ¿no? Y que todavía no se han cerrado, como lo demuestran con claridad en su obra. Precisamente Isaac Rosa, Sara Mesa fueron los dos autores de los que la ponente de hoy, Clara Pablo Ruano, se ocupó en una brillante tesis doctoral presentada en la Universidad de Alcalá en enero de este año y que mereció numerosos elogios por parte del tribunal que encargado de juzgarla. Así que creo que no me equivoco en decir que estamos ante una de las principales especialistas de Sara Mesa. Ya se ha ocupado de alguna de sus obras, como Un amor, que la preparó la presentación ella en su momento, y estoy seguro de que el análisis que nos proponga hoy de esta novela de 2025 permitirá conectar tanto con esos autores con los que forma un grupo muy cercano por los años y por las preocupaciones que comparten, como por el hecho de que esta obra indudablemente está vinculada a ese tema del que giraba su tesis, ¿no? El escepticismo como respuesta a todas esas circunstancias tan negativas. Venga, Clara, cuando quieras, gracias por esta presentación y te doy la palabra. Muchas gracias a ti, Fernando, que bueno, responsable también ineludible de que yo consiguiera presentar esa tesis este mes de enero, y gracias de nuevo por contar conmigo para hablar de una novela que es la novela más reciente de Sara Mesa, que yo descubrí precisamente cerrando la tesis, que la metí prácticamente al límite como parte del corpus de esta tesis doctoral, y que es una de las novelas más interesantes de Sara Mesa. Sara Mesa siempre consigue sorprendernos. Ahora hablaremos un poquito de su trayectoria biográfica y literaria, pero es una autora que, como ahora mismo se está dedicando solo a la escritura, es una autora que la reflexión y la autoconsciencia de la propia evolución de su obra nos revela en muchas ocasiones pues, grandes sorpresas, más todas las que tienen los que nos deparan todavía, porque como bien ha dicho Fernando, es una autora que nació en el 76 y a la que yo espero que todavía le queden algunos años para regalarnos nuevas novelas y nuevas historias. La portada me gusta un poco comentarla porque, como veníamos diciendo antes fuera de micro, la portada, que es esa persona subiendo por esa escalera de dedos de decisiones, que son las propias decisiones que la propia Sara o Sada, como ya veremos que se llama, las decisiones que esta protagonista tendrá que tomar. Y la portada es obra de Pablo Amargo, que es un ilustrador con el que Sara Mesa ya ha colaborado en una de las obras que publicó, si no me falla la memoria, en el año 2021-22, que es la anterior a Un amor, que se llama Perrita Country. Es decir, es un ilustrador que también un poco tiene esa línea fina, ese tratado casi exento, que recuerda un poco al propio estilo barogiano de Sara Mesa, que yo siempre digo que es una autora muy barogiana, muy de pincelada verbal. Pero, en fin, vamos a comenzar, pues bueno, como ya he hablado de Sara Mesa en otras presentaciones y es una autora que espero que sea sobradamente conocida por todos, voy a dar solamente unas pinceladas de su biografía por ponernos a todos un poco en contexto. Ya sabemos que Sara Mesa nació en Madrid, pero bueno, ya se considera sevillana, porque se trasladó a Sevilla muy pequeña y es una ciudad cerca de la cual vive actualmente. Ella reside en Tomares, que es un pueblo a muy poquitos kilómetros de esta ciudad, y allí vive con sus perros, dedicándose a pasear, a escribir, a nadar, que es aficionada a la natación. Y bueno, es periodista, trabajó también como profesora de secundaria porque es filóloga,
tuvo un hijo muy joven y tiene una trayectoria muy, muy curiosa porque, aunque empezó como periodista, se dedicó luego a la docencia, llegó a la editorial Anagrama con 4x4 como finalista del premio Herralde y en esta editorial pues ha publicado el resto de sus obras. Sigue, de hecho, colaborando, vamos, publicando las obras bajo este sello y se ha convertido en una de las narradoras, pues como os comentaba en la introducción, más interesantes, más prolíficas y más particulares y más genuinas de nuestro panorama literario. Su trayectoria comprende dos etapas. Una primera etapa que a mí retomo la terminología planteada por María Yete Gil, hablando de una etapa alegórica mucho más alejada de la realidad, mucho más metafórica, comprendida por estas 4 obras que veis, estas 2-3 primeras obras, La sobriedad del Galápago, No es fácil ser verde y El trepanador de cerebros, hasta Un incendio invisible, que publicó, perdón, y Un incendio invisible, que publicó en otra editorial pequeña, y muy especialmente 4x4 y Cicatriz. Como os decía antes, 4x4 la publicó, fue finalista del premio Herralde, y luego Cicatriz. Cicatriz supone un giro en la perspectiva narrativa de Sara Mesa y da lugar al inicio de su etapa realista, que tiene, bueno, hay muchísimos aspectos que nos hacen, bueno, que nos permiten decir que estamos en una etapa nueva de su trayectoria, pero entre otras cosas una mirada muchísimo más cercana, muchísimo menos metafórica, muchísimo menos alegórica a la realidad. Esta etapa se abre con Cicatriz y es en la que podemos situar a sus cuentos, que están publicados en el volumen Mala Letra, la novela corta Cara de Pan, Un amor, que fue la novela de la que hablé aquí hace ya 3 o 4 años, ya llevamos bastantes ciclos, y las 2 últimas novelas publicadas por ella, La familia y el texto que nos ocupa, que es Oposición. Como siempre, antes de meternos en harina con las cuestiones más puramente narratológicas, narrador, personajes, etc., pues bueno, pues vamos a leer el arranque de la novela para situarnos y comentar algunos de los aspectos más significativos y más relevantes, incluso dentro de la propia trayectoria de Mesa, estos aspectos que son novedosos de Oposición. Así que vamos a meternos ya a leer el texto, que es lo que realmente es donde realmente se le ven las costuras a la autora. La mesa la pusieron en mitad de la nada, en un lugar de paso, sin ventanas. Sonaba un ronroneo constante, quién sabe de qué aparato o cosa. Dejé el bolso en la carpeta encima de la mesa, el chaquetón en el respaldo de la silla y me senté a esperar tal como me había indicado la ordenanza. Allí, en medio, entre sombras, solo se oía el ronroneo, nada más, y sus mínimas variaciones cada pocos segundos, como un cuerpo asfixiado cogiendo a duras penas bocanadas de aire. Frente a mí, la pared color crema. A la izquierda, el recodo que llevaba a los despachos. A la derecha, la puerta doble con ojos de buey por la que yo acababa de entrar. Era una mañana fría de invierno, apenas había amanecido. La luz me hizo pensar en la textura porosa de la acera. Tuve la sensación de haberme colado en un edificio vacío, de estar ocupando ese sitio por error. Bueno, esta es Sara, que se manifiesta en un narrador homodiegético desde las primerísimas líneas, ese verbo de G que aparece en primera persona, no sé si en la segunda o tercera página del libro. Y este narrador homodiegético es una innovación en toda la trayectoria de la autora. No lo es que la narradora protagonista sea una mujer, porque desde Cicatriz todas las protagonistas de novelas de Sara Mesa son mujeres y todas estas novelas están narradas desde el foco femenino. Esto es muy importante, es algo muy característico de la narrativa de Sara Mesa, que va a dar lugar a la importancia que tendrá el género femenino y todas las problemáticas asociadas a este género femenino en la perspectiva de Sara Mesa, pero es un salto más. Como os decía al principio, Sara Mesa siempre nos sorprende y en este caso la sorpresa ha sido el narrador homodiegético. Es una innovación que hasta ahora nunca había utilizado. Este narrador homodiegético ya nos da pistas, porque obviamente si tenemos un narrador homodiegético, lo que nos está diciendo es que toda la historia que estamos a punto de descubrir, todo este recorrido, lo vamos a hacer solo desde los ojos de esta Sara, de esta protagonista, que va a tardar todavía en desvelar su nombre unas páginas más. Pero todo lo que vamos a saber, todo lo que nos vamos a encontrar, lo vamos a descubrir desde sus ojos. Así, de esta manera, se dibuja el espacio. Y es interesante porque se dibuja el espacio desde tomando ese escritorio
como un punto de referencia, utilizando esos deícticos que van a convertir ese mueble en la referencia desde la que se va a construir el universo narrativo. Sara no se va a mover de ese escritorio en toda la novela. Va a empezar a descubrir el edificio y demás, pero va a ser siempre su punto de referencia, el eje fundamental a partir del cual se construye toda esta cosmovisión suya, desde una pequeña esquina en una mesa olvidada por todo el mundo. Es además, si os fijáis, una descripción muy sinestésica. La narradora relata los sonidos, habla constantemente de ese ronroneo que suena. Ese ronroneo va a ser una especie de música de fondo, y además ahora vamos a hacer referencia a él en otro punto de la presentación, pero ese ronroneo va a ser como una especie de música de fondo que va a acompañar a Sara durante el tiempo que permanezca en este trabajo. También, obviamente, los espacios visuales, pero también el frío. Es decir, es una descripción, como todas las de Sara Mesa, yo que por cuestiones de la tesis he analizado varios arranques de novelas de Sara Mesa, es una descripción que podríamos decir que es casi corporal, pero no perdáis de vista, no perdamos de vista el tema de los sonidos, porque va a ser un aspecto muy importante de cara a la protagonista. No es casual que una de las primeras cosas que Sara nos relate sea ese ronroneo, ese sonido, porque Sara, ya veremos por qué, va a tener un oído especial para los sonidos. Vamos entonces a contar de qué va esta novela, de qué trata, qué línea nos va a marcar desde el principio para comprender un poco la amplitud de este universo narrativo. Sara, esta protagonista, es una chica joven, debe tener 24 o 25 años, que llega por primera vez a su primer trabajo. Bueno, no es su primer trabajo, a su primer trabajo serio, remunerado y relacionado con aquello que ha estudiado. Entonces llega a esta oficina, que es una oficina de la administración pública. No se dice exactamente qué puesto cubre, pero bueno, alguna cuestión administrativa, burocrática, como interina. Va a realizar simplemente labores burocráticas. Es, como os digo, su primer trabajo ordinario, genuino, porque ella ha trabajado antes como secretaria en una clínica dental durante muchos años, pero era un pequeño trabajo para ayudar a su madre en casa, es huérfana de padre, y bueno, pues un poco para pagarse sus estudios. Es su primer trabajo. En este trabajo, en esta oficina, en este edificio de la administración pública, va a vivir lo que yo denomino como un particular viaje del héroe, porque va a pasar por diferentes estados y diferentes situaciones en el que poco a poco va a desvelar los entresijos de la administración, y mientras tanto decidirá prepararse su oposición para poder optar a ese empleo como una plaza fija, porque Sara es interina. Entonces, bueno, pues es una persona que está ocupando ese puesto de trabajo, pero en cualquier momento se puede incorporar la persona a la que sustituye, desaparecer esa plaza. Ella quiere ganar por oposición esa plaza, y bueno, pues a la vez que ella viva estas aventuras, va a plantearse la posibilidad de estudiar su oposición. Sin embargo, bueno, es una historia lineal, es decir, a diferencia de otras novelas de Sara Mesa, en la que se juega mucho con el tiempo del relato, es una historia lineal. La novela empieza, como habéis visto, con la llegada, con el primer día de trabajo de Sara en esta administración, y va a terminar al finalizar el examen de oposición, que por supuesto no os voy a desvelar cuál es el resultado. Hay muy pocas referencias al pasado de Sara, solamente algunos recuerdos de infancia, algunos recuerdos de juventud, que van a permitir un poco rellenar determinados agujeros del personaje, pero nada más. Como os digo, una historia plenamente lineal. Sin embargo, y esto es algo muy característico de esta novela, como os digo, es una novela un pelín diferente. Tiene, esto si queréis lo podemos debatir después, pero para mí es la novela más crítica de Sara Mesa, y probablemente con el sentido del humor más afinado. O sea, yo sí que percibo cierta voluntad humorística, bastante más que en novelas anteriores, pero muy especialmente este carácter crítico. Y para que veamos un poco este trabajo, que es el que va a elaborar, es el que va a llevar a cabo Sara, la protagonista del libro, bueno, pues vamos a leer un pequeño fragmento. Porque la crítica en la que se centra especialmente Mesa es a este mundo laberíntico, inhóspito, incomprensible, incoherente y absolutamente absurdo que es el papeleo, la administración pública y la burocracia. Entonces,
El recorrido de Sara desde los inicios en su mundo laboral hasta su examen nos van a llevar por este sentido absoluto del absurdo, por este absoluto drama que es en muchas ocasiones trabajar con la burocracia. Y poco a poco vamos a ir descubriendo por qué. Vamos a ver en qué trabajaba Sara y lo vais a comprender. En este momento, Sara, después de pasar 2 o 3 meses, o si tuvo un poco, 2 o 3 meses en su puesto de trabajo sin hacer absolutamente nada, porque está esperando que una persona, una superior a ella, una persona de rango superior, que descubriremos que se llama Teresa, tenga una entrevista con ella para que le diga qué es lo que tiene que hacer, por fin, después de un tiempo, le dice que vaya a su despacho para explicarle en qué consiste su labor. Y dice así: me explicó mi trabajo, o más bien, anunció qué esperaba de mí, que le ayudara con la puesta en marcha de una OMPA, pero no aclaró qué era una OMPA ni de qué manera tenía yo que ayudarla. Quise saber cómo nos organizaríamos, pero temía sonar impaciente, invasiva o todavía peor, ignorante. ¿Qué pude ir haciendo? Pregunté al fin. Bueno, podía, por ejemplo, familiarizarme con la OMPA que había en otros organismos, ver lo que estaban haciendo bien y lo que estaban haciendo mal, sus pros y contras, dijo, formarme una idea general de su funcionamiento. La estructura de la sopa es muy compleja, dijo, mucho más de lo que el común de la gente cree. Yo no debía quedarme en la superficie, debía profundizar, ir a la esencia del órgano, a su raíz, rascar y rascar hasta alcanzar el meollo. Parece fácil, comentó, pero un trabajo así tiene su miga. Vamos a pensar, vosotros imaginaos que llegáis a un trabajo donde nadie os dice lo que tenéis que hacer y el primer día que una persona por fin superior se acuerda de vosotros, os empieza a hablar con vaguedades, con ambigüedades de las cuales vosotros no tenéis ni idea. O sea, el planteamiento de la novela es brillante precisamente porque es absurdo. Pero no penséis que Sara se atreve a decir a su superior que es lo que se supone que tiene que hacer. Ella decide empezar a investigar por su cuenta y averiguarlo, porque nadie en ningún punto le dice exactamente qué es lo que tiene que hacer. Tiene que averiguarlo por su cuenta. Y para que nos enteremos un poco qué es esto de una OMPA, que va a ser importante también para la novela, es lo siguiente. Una OMPA era una oficina de mediación y protección administrativa. Esto tuve que averiguarlo por mi cuenta con algo de sonrojo, porque era verdad que las había montones. Lo raro era que jamás hubiera oído hablar de ellas. Muchos organismos públicos, ministerios, consejerías, ayuntamientos, diputaciones, agencias, fundaciones, las tenían, cada uno la suya. Se presentaban como un cauce de comunicación entre ciudadanía y Estado. Un buzón abierto al que cualquiera podía dirigirse en el uso legítimo de sus derechos. Lugares de escucha para la resolución de problemas administrativos. La ventanilla del pasado lista para el futuro. Vale, eso me quedó claro desde el principio. Lo que no terminaba de entender era mi papel ahí dentro. ¿Cómo se concretaba toda aquella abstracción? ¿Qué tenía que hacer yo y de qué manera? Teresa se había ofrecido a resolver todas mis dudas, pero lo mío no eran dudas, sino un desconocimiento monumental que mejor no mostrarle. Es decir, Sara no tiene ni idea de en qué consiste su trabajo. No sabe lo más mínimo y tampoco sabe a quién preguntar, a pesar de, bueno, que poco a poco se irá enterando, como ya os podéis imaginar, que esa OMPA es una especie de buzón de sugerencias, buzón de quejas, y esto va a ser importante para la trama, en el cual los ciudadanos, bueno, pues se supone que mandan ahí sus quejas para que mejore la administración. Pero ya vamos a ver cómo se resuelve esto. Así que, tras serle asignada esta primera función, bueno, pues poco a poco, como veis, Sara comienza a preguntar a unos, a otros, a informarse en Internet y, bueno, pues más o menos va saliendo del trance. En medio de este proceso de comenzar poco a poco a buscarse la vida con el tema de la OMPA, Sara comienza en paralelo a integrarse en su mundo laboral, que es la administración educativa. La administración, perdón, por deformación profesional digo administración educativa, pero bueno, puede ser cualquier administración del Estado. Comienza, como os digo, a integrarse en la administración pública, que es un microcosmos en sí mismo. Entonces, va poco a poco evolucionando desde esa frustración que veíamos en los fragmentos ante esa incomprensión de los procesos burocráticos, de qué es lo que tiene que hacer, de todo este absurdo, de este engranaje administrativo. Comienza también a comprender y manejar el lenguaje administrativo, sus protocolos, sus directrices y todas sus cuestiones, y
poco a poco también, esto es algo muy importante, va a conocer a sus compañeros, a los funcionarios, cómo funcionan las jerarquías que se establecen entre ellos, la asignación tan férrea de labores dentro de la administración y esa compartimentación laboral que no van a ser sino palos en las ruedas para su trabajo. Y además se acostumbra a algo que todos conocemos estupendamente bien, que son las esperas, las prórrogas, que es la idiosincrasia en sí misma de toda la administración. Y algo también muy importante que va a ser, esto es tremendamente saramesiano, porque ya os voy a hablar dentro de un momento de la relación que existe entre el argumento de la novela y el espacio, va a aprender a moverse en estos laberínticos pasillos de ese edificio en el que trabaja Sara. Para que os hagáis una idea de cómo Sara Mesa refleja estas incoherencias de la administración educativa, es interesante porque en determinado momento, para que os hagáis para poneros en el contexto, Teresa le dice que este buzón, esta especie de buzón de quejas, lo van a hacer a través de una aplicación. Pero para hacer esta aplicación, para instalar esta aplicación en su ordenador, va a tener que ponerse en contacto con el departamento de informática. Y así es como debe hacerlo, para que veáis. Todo se movía a través de notas interiores. Tanto si se solicitaba un documento como si se recibía, hacía falta una nota. Para redactarlas se usaba una plantilla. No tenía ningún misterio, dijo Teresa. En los últimos tiempos, gracias al Hermes, se hacían en un pispás. ¿El Hermes?, dije yo. El Hermes, insistió ella. El programa informático que se usa en todas las administraciones públicas para las notas interiores. ¿Cómo es que no lo conocía? Me apremió para que contactara con el área de informática y me lo instalara lo antes posible, metiéndome mucha prisa inútilmente, porque, como supe después, yo no podía dirigirme al área de informática si no era a través de una nota interior, para la cual necesitaba el mismo Hermes. Es decir, todos los que hemos sufrido en la administración educativa la llegada de una maravillosa aplicación que no sé si conocéis, que se llama Raíces, que es, para que os hagáis una idea, el Hermes de la administración educativa, hemos sabido precisamente que la administración funciona así. Y estos son las diatribas en las que se encuentra Sara. O, por ejemplo, estas. Hay un momento en el que Sara le dice a su superior, a Teresa, que bueno, que es cómo pueden empezar y que cuál es la manera de proceder. Y esta es la respuesta de Teresa, que es una superfuncionaria, absolutamente encantada con su condición de burócrata y de convicciones absolutamente férreas de la importancia de los trámites, de los papeles y de los procedimientos, para que veáis. No podemos empezar a mover papeles sin tener detrás unos procedimientos claros, dijo. Un mecanismo que regule quién tiene acceso a cada dato y cómo y cuándo y qué se hace con cada uno de esos datos a los que se tiene acceso. Todo ese cacao procedimental, dijo, estaba ahora en manos del secretario general, es decir, el superior de todos ellos. El tal Echevarría, que era como se llamaba, solo pecaba de no saber delegar responsabilidades. Todo trámite tenía que pasar por sus manos y eso ralentizaba un poquito la cosa. Bueno, pues como Teresa le dice que el encargado para que ella se ponga en funcionamiento es Echevarría, pues Sara va a ver a Echevarría. Y esto es lo que sucede en el despacho de Echevarría. Seguro que algunos vais a sentir identificados. Un día esperé 1 hora, otro 40 minutos, otro 45, otro hora y cuarto. Hubo días en que estuve esperando sin la seguridad de que Echevarría verdaderamente estuviera dentro. Esperar frente a aquella puerta se convirtió en parte de mi trabajo, en tanto que ocupaba mi jornada laboral. Es decir, era un tiempo remunerado, aunque a efectos prácticos yo no estuviese haciendo prácticamente nada. Esta sensación, esta especie de nihilismo, de espera por espera, del trabajo que consiste en dedicar tu tiempo a estar sentado en un sitio sin hacer absolutamente nada, esto, desde mi punto de vista, es una crítica absolutamente salvaje a la presencialidad laboral, que es uno de los grandes males del mundo laboral de nuestro tiempo. Y así lo describe Sara Mesa. Bien, como veis, la frustración que le van generando todas estas situaciones que ella va viviendo van a cambiar en determinado momento cuando conoce a Sabina. Sabina es una chica que es de su edad, porque, bueno, como os podéis imaginar, la fauna laboral que son los compañeros de trabajo de Sara, pues os podéis imaginar, funcionarios de baja estofa, de gente que lleva en ese puesto de trabajo muchísimo tiempo, gente que, de hecho, hay un personaje que tengo el tiempo que tengo y evidentemente no os puedo
No os puedo contar toda la novela, de hecho os invito encarecidamente a que la leáis, pero hay un personaje que directamente en esa oficina se sienta en su despacho y no hace nada. Entonces, pues esos son los animales burocráticos que pueblan nuestra administración. Así que Sara se pone tan contenta cuando un buen día se encuentra a Sabina, que es una chica de su edad, que trabaja en el departamento de informática y con quien poco a poco va a establecer una bonita amistad. Una amistad que ya hablaremos de ella dentro de un momento, muy idealizada, porque Sara la idealiza enormemente, y una amistad que va a tener sus más y sus menos. Aquí hay una errata que me ha hecho saber con gran acierto Fernando, que se me ha colado. Sara, Sara y Sabina no inventan las reclamaciones. Como Sara en determinado momento tiene que dar resultados a sus superiores, a Echevarría y a Teresa, de qué tal estaba funcionando ese buzón de sugerencias, de quejas, esa OMPA, que ellos han anunciado además como muy platillo, con una rueda de prensa, como la modernización de la administración y demás. ¿Qué acaba pasando? Que la OMPA se abre al público y nadie escribe, porque la gente considera que no sirve absolutamente para nada. Le empiezan a pedir resultados a Sara y como Sara no se los puede ofrecer, pues decide ella misma, con toda su inventiva, inventarse los mensajes de las reclamaciones. Este secreto se lo confiesa a Sabina y no es que deciden inventar ellas dos las reclamaciones. Sara ya ha comenzado a inventar las reclamaciones, le confía a Sabina ese secreto y deciden compartir pues en sus pequeños ratos esa escritura de reclamaciones inventadas para darle un poco de actividad y ofrecer mejores resultados a Echevarría y a Teresa, de manera que Sabina se convierte en su cómplice. Y esto no os puedo desvelar de qué manera, va a tener también consecuencias para el desarrollo de la novela. Como ya os vengo adelantando, Sabina, por circunstancias que no os puedo tampoco desvelar, va a romper su relación con Sara. Esto va a ser un proceso largo, esto va a ser un proceso que Sara, que tiene completamente idealizada a Sabina, como os digo, en determinado momento se va a dar cuenta de que se empieza a comportar mal con ella, le hace un par de desplantes hasta que definitivamente Sara decide romper la relación. La relación con Sabina es un punto bastante clave en la novela porque Sara se quita la venda. Sara ha entrado en este trabajo un poco por mediación de una antigua profesora suya, se está esforzando todo lo posible, pero la ruptura con Sabina le hace darse cuenta y plantearse, y creo que este es el gran conflicto de la novela, de que si realmente quiere estar donde está, si realmente quiere trabajar en esto, si realmente le merece la pena el esfuerzo, el trabajo que supone plantearse, o sea, presentarse a esa oposición, porque la oposición es una especie de ruido de fondo que permanece en todo momento en la mente de Sara mientras trabaja. Que esto es una cosa que los que sois opositores creo que me estáis entendiendo perfectamente. La única cuestión es que Sara lo que se está planteando es, ahora que conozco el sistema, ahora que realmente soy plenamente consciente de en qué consiste trabajar en la administración pública, ser consciente de este fraude, lo que ella siente como un fraude, ¿realmente quiero yo formar parte de este sistema? Entonces, ese va a ser el conflicto de Sara. ¿Qué soy yo? ¿Soy acaso cómplice de este sistema? Si apruebo una oposición y comienzo a trabajar en él, ¿voy yo a convertirme en esos funcionarios que se sientan y no hacen nada y reciben dinero público sin realizar absolutamente nada? Ese yo creo que es el gran conflicto de Sara y que, como os podéis imaginar, se resuelve en la novela, os adelanto que se resuelve, pero no os voy a decir cómo. Para que veáis un poco a Sabina y la conozcáis y conozcáis qué tipo de idealización tiene Sara con ella, dice, me fascinaba su pelo, tan largo y sedoso y brillante. Al mirarlo se me venía a la cabeza el adjetivo acuático, sin tener yo muy clara la razón. ¿Por los reflejos? ¿Por la forma en que caía sobre sus hombros? ¿Por su ligereza? ¿Esa impresión de que no pesaba nada? Se hacía moños o coletas mientras hablábamos, se lo soltaba, se lo volvía a recoger. Con un simple bolígrafo y hasta con el palito de remover el café, era capaz de improvisar 1000 peinados, todos perfectos. Había algo especial en sus movimientos, algo cautivador que fluía desde dentro hacia afuera, es decir, de su cuerpo hacia el resto del mundo. También me atraía su pragmatismo, esa sana distancia que ponía entre sí misma y el trabajo que desempeñaba. Me animaba a estudiar,
pero de un modo muy distinto al espíritu que desprendían los consejos del calendario del opositor. Nada de afán de superación, nada de sacrificio por el bien del ciudadano, nada de subir escaleras ni de escalar montañas. Solo por la pasta, decía, ya merece la pena. Ese calendario del opositor es un regalo que le ha hecho una compañera suya que se llama Beni, con la que Sara tiene un vínculo un tanto particular. Ahora vamos a hablar de ella. Vamos entonces a abordar a los personajes, algunos de ellos ya os los he adelantado, pero bueno, vamos a ahondar un poquito más en quién es Sara. Como os digo y como ya os he comentado previamente, Sara es la narradora protagonista que maneja perfectamente la información que da al lector y cuándo la da y también, por supuesto, ese tiempo del relato. Como os decía, se sabe muy poco de su vida previa al trabajo, más que su orfandad, su trabajo como recepcionista y una relación con su madre, con quien vive, bueno, pues relativamente normal, pero porque la madre hace pues lo que hacen todas las madres, animarla con la oposición, decirle las enormes posibilidades que tiene tener un trabajo fijo hoy en día, pero poco más se sabe. No tiene pareja, apenas se sabe nada, como os digo. Lo más interesante de Sara, y por eso os estoy haciendo especialmente énfasis en el valor que tiene el manejo de la información, es que el personaje de Sara le sirve a Mesa para abordar el que va a ser uno de los, a mi juicio, uno de los grandes temas de esta novela, que va a ser el tema del lenguaje. Y es que Sara, nuestra Sara, se guarda hasta prácticamente la página 24 que tiene dificultades de habla, tiene frenillo, no pronuncia bien las R's, las pronuncia como Sada. Es decir, esta dificultad, estos problemas de pronunciación que Sara ha trabajado cuando era pequeña, que en su momento la llevaron al logopeda y que no ha podido superar, ya vamos a ver cómo, nos alerta de que la protagonista materializa el lenguaje de una forma diferente a la ordinaria y esto le causa además un gran complejo y influye en su codificación de la realidad, a su vez, además de en su percepción de los sonidos, de los fonemas, que es mucho más aguda que la de los demás. En numerosas ocasiones a lo largo de la novela, la narradora hace mucha referencia a la pronunciación de las personas, porque ella tiene puestos los oídos precisamente en cómo pronuncia la gente, ya que ella no pronuncia de una manera específica. Como os digo, el narrador en primera persona en este caso es importante porque de una manera muy velada y que es, a mi juicio, bastante perceptible, Sara tiene muchísimo complejo con el tema del frenillo, muchísimo complejo con sus problemas de pronunciación, pero obviamente esto no nos lo dice de una manera explícita. Y además la convierte en una persona que ya percibe la realidad de una manera distinta y que ella misma se considera un punto marginada. No nos olvidemos de que esos personajes marginados, situados en un punto al margen de la realidad, son los personajes que más le gustan a Sara Mesa. Vamos a leer un fragmento para que veáis cómo aborda Sara el tema de su frenillo. Dice: no era un sonido molesto, salvo que una se concentrara en él, hablando de este ronroneo al que hacíamos referencia al principio de la presentación. Dice, no era un sonido molesto, salvo que una se concentrara en él. Y yo me concentraba. Pregunté a la ordenanza y se me quedó mirando como si mi pregunta fuera la más extraña que lo hubieran hecho en décadas. ¿Dondoneo? Dijo imitándome. No había ningún dondoneo, o si lo había, era el sonido propio de todas las oficinas. Está en todos lados y es el rumor de los lugares cerrados cuando se juntan decenas de personas a currar. Quizá yo nunca había trabajado en un lugar cerrado, o había trabajado yo antes en un lugar cedado. Es decir, el ordenanza se burla de su frenillo y, como también lo hacen Teresa, su superior, y la secretaria de Teresa. Dice así: cuando la mujer rígida del despacho contiguo entró a curiosear y ella hizo ademán de presentarme, me di cuenta de que no se acordaba de mi nombre. Sara, dije echándole un cable. ¿Sada? Preguntaron ambas. No, Sara, repetí avergonzada. Con R, añadí sin necesidad. Ah, Sada, bienvenida. Se llamaba Teresa, un nombre corriente, aunque un tanto espinoso para mí debido a mi problema de frenillo. Tedesa, si lo pronunciaba espontáneamente, sin esforzarme. Daros cuenta que estamos en la página 23 de la novela
y hasta este punto no se ha pronunciado la palabra frenillo. Si os fijáis, en la página anterior, muy cercana, Sara habla de su problema, de esta especie de burla que le hace el ordenanza con el frenillo, y poco después tiene lugar este fragmento. Es decir, tarda en desvelar que Sara tiene una característica muy particular. Y ya unas páginas más adelante, solo unas páginas, o sea, bastantes páginas más adelante, por fin deja entrever lo que ha supuesto ese problema para ella. Dice: para mí el frenillo nunca fue un problema. De niña no me quedó otra que enfrentarme a mis dificultades con datas, pedos y dosas, pero en mi mundo adulto me apañaba. No pasaba de ser una particularidad que como mucho me provocaba alguna burla a la que no hacía el menor caso. Ahora, en el mundo profesional, era otra cuestión. Es interesante este fragmento porque yo personalmente veo que Sara nos está un poco engañando descaradamente, porque nos está diciendo que para ella el frenillo nunca había sido un problema, pero sin embargo, ahora en el mundo profesional, bueno, digo yo que no sería tan, o sea, que el problema no sería solo en el mundo profesional si ella no se sintiera tan sumamente aludida. Y de hecho, ella comienza a hacer ejercicios con unos bolígrafos y demás para intentar corregirlo. Es un problema y lo ha sido siempre. Y cuando ella nos está diciendo que no lo ha sido, hombre, yo creo personalmente que es mentira. Por eso os digo que el tema del lenguaje en Sara, que es además uno de los grandes temas que se encuentra presente en toda la bibliografía de Sara Mesa, es también aquí un tema bastante importante, no solo en lo que tiene que ver con el frenillo, sino con otra de las aficiones de Sara. Sara es una persona muy particular, aunque solo sea por el hecho de que es aficionada a la poesía de Vicente Huidobro, poeta creacionista. Vamos, quiero decir, creo que a todos los presentes nos puede atraer la poesía, pero vamos a ser sinceros, a todos nos pueden gustar muchísimo los poemas de Vicente Huidobro, pero yo creo que solo una persona con cierta tendencia a ciertas reflexiones debe ser aficionada a leer a Vicente Huidobro por pura afición, y mucho más si pensamos que Sara tiene 23, 24 años. Yo conozco algunas chicas de 23, 24 años y vamos a ver, si son más o menos normativas, no me interpretéis mal, pero si son más o menos normativas, su principal afición no es leer la poesía de Vicente Huidobro. Así que, como le gusta a este poeta, durante sus ratos libres, que como habéis podido ver son bastantes en la oficina, pues ella compone poemas iconoclastas que están basados en los mecanismos poéticos de la poesía creacionista, de la poesía de vanguardia, repeticiones de vocales, de consonantes que no tienen sentido y que de alguna manera homenajean al poeta vanguardista. De manera que la poesía va a tener aquí un papel fundamental. Se va a convertir en un medio en el que Sara de alguna manera conceptualiza su mundo e intenta comprenderlo precisamente a partir de esta poesía. Es decir, la poesía para Sara es un medio de conocimiento del mundo, porque a través de ella intenta formalizar todo este absurdo, todas estas incoherencias. Es una metáfora en sí misma del absurdo en que Sara está viviendo. Es decir, es una pura conceptualización artística. Sara consigue convertir en arte toda esa frustración de absurdo que ella está viviendo. De hecho, por supuesto, no os voy a reventar el final, pero el cierre de la novela, el resultado de ese examen de oposición, tienen mucho que ver con la consagración de Sara como poeta y con que Sara por fin consiga considerarse a sí misma poeta. Porque hasta este punto solo jugueteaba un poco con poemas, con el lenguaje. Solo el final de la novela, y a partir de aquí os voy a invitar específicamente a que la leáis, va a convertir a Sara en poeta. Es un final precioso y muy, muy simbólico. Ahí lo dejo. Para que veáis un poco el tipo de poesía que hacía Sara, os voy a leer una de sus creaciones. Entresacaba palabras y me entretenía con ellas. Las agrupaba y las ponía del derecho y del revés. Las repetía y entremezclaba. Y me salían cosas tan raras como esta. Crisopa. Crisopa verde. Crisopa de alas verdes. Hadas bonitas. Ojos dorados. León de áfidos. Alas de encaje. Loritos. Trigona, trigona. Euforbia pulquérrima. Euforbia cristiana. Corona de Cristo. Gran penitencia. Lenta, lentísima. Suculenta. Pues este tipo de cosas son las que se dedica a hacer Sara en sus ratos libres en la oficina.
Aparte de otros, de Sara, que es la protagonista, como os decimos, maravillosa protagonista, particular protagonista de oposición, hay dos grandes grupos de personajes que son los compañeros de Sara y el departamento de informática, y en él hay dos personajes que son interesantes, Víctor y Sabina. Vamos a empezar con sus compañeros de oficina, que aparte de Teresa, que ya la hemos mencionado, ahora os voy a leer la descripción para que la figuréis y la visualicéis porque es como muy característica. Hemos mencionado a ese ordenanza que se ríe de ella, hemos mencionado al monago. Estos compañeros de oficina son los que Sara comienza, son aquellos con los que Sara empieza a tomar café, son sus compañeros de café. Y está Benny, que ahora hablo de ella, y está el monago, que como os digo es un tipo muy particular, muy callado, muy tímido, que va a tener un papel bastante interesante en el final de la novela, pero aparte de Teresa, os tengo que hablar de Benny. Benny es una funcionaria que Sara descubre que tampoco es mucho más mayor que ella. Debe ser una chica de 29-30 años con una vestimenta muy rara, muy antigua y que en sus conversaciones con Sara, Sara descubre que ha aprobado la oposición muy pronto, que su vida ha sido básicamente estudiar la carrera y después hacer la oposición y conseguir este puesto de trabajo en la administración educativa y trabajar ahí y nada más. Es también aficionada a la poesía, pero va a cogerle rápidamente mucho cariño a Sara, porque de alguna manera es como que Benny se ve reflejada en ella, como cuando empezó, que no tenía demasiada idea, que no, que estaba un poco perdida, y bueno, pues va viendo también, Benny va viendo que Sara se va poco a poco integrando. Y Benny le coge mucho cariño y empieza a cuidar de Sara. Le deja los apuntes de la oposición, la anima a estudiar, le regala este calendario de frasecitas, yo me lo imagino como de esta marca Mr. Wonderful y tal. Es un personaje que da muchísima ternura, porque Sara no le hace ni caso. A Sara le parece que es muy agobiante, le parece que es muy pegajosa, la desprecia. En muchas ocasiones cuando va a buscarla finge que tiene que ir a la fotocopiadora para huir de ella. Es un personaje que es un cariño que no es recíproco y por eso es un personaje que transmite tantísima ternura. Es un poco el contrapunto de Sabina. Ahora veremos por qué. Y bueno, no nos vamos a quedar sin hablar de Teresa, porque Teresa es una faraona, porque yo me la imagino así como faraónica, como muy diva y como con mucho carácter, y así nos la describe Sara. ¿Qué había imaginado? Después de tanta espera, de todos los elogios que había oído sobre su competencia y profesionalidad, no es esa mujer, una mujer normal, sin pose de jefa ni de asesora ni de nada, del tipo de mujeres que suelen verse en el supermercado o en el ambulatorio, mujeres sin más, ni guapas ni feas, con peinados ni cortos ni largos, ni modernos ni antiguos, zapatos de medio tacón, jersey de canalé, falda de poliéster, gemelos recios y medias satinadas. Me levantó para estamparme 2 besos y me miró de arriba abajo con entusiasmo. Me necesitaba tanto, dijo, le habían hablado tan bien de mí, me dio la bienvenida a esa jaula de grillos, usó esa expresión, jaula de grillos, y ya me había presentado a todo el mundo. Tenía ojos negros y chispeantes, con espesas pestañas y una verruguita en el párpado a la que era imposible no mirar. Transmitía pasión por su trabajo, por las funciones que desempeñaba allí, que llevaba desempeñando ya 12 años, según me señaló. ¿12? Se preguntó a sí misma. No, 14, rió haciendo sus cuentas con los dedos. 4 con tal consejero, 3 con tal otro. Medía el tiempo por la duración de los cargos políticos. Con todos se llevaba maravillosamente, aunque cada uno era de su padre y de su madre. Lo más simpático de esta descripción, y por eso os digo que yo me la imagino faraónica, es que es una mujer que a pesar de que Sara la describe con una especie de nimiedad, de pues como muy rancia en su vestir, en su pelo y demás, es todo lo contrario en su carácter. Es una mujer como muy arrebatadora, ya la veis cómo habla, ¿no? Y eso va a ser una de las grandes caricaturas desde mi punto de vista de la novela. Esa funcionaria convencida de la importancia de la administración pública. Como siempre sucede en las novelas de Sara Mesa, entre los personajes se establecen unas relaciones que siempre están basadas en un término que es la abominación. Todas las novelas de Sara Mesa, y esta obviamente no podía ser ninguna excepción, tienen su germen o aparecen las relaciones de poder, las relaciones de dominación.
Y en el caso de más de oposición, se van a establecer dos tipos de relaciones de poder o relaciones de poder en dos ámbitos. En primer lugar, en el ámbito laboral, porque en todos los trabajos hay una jerarquía para que ese trabajo se lleve a buen puerto, hay unas personas que están por encima de esa jerarquía y por tanto se establece esta relación jerárquica entre los empleados de la tarta, que es como ya veremos que llama Sara al edificio, entre los superiores y las personas que tienen una tarea, pues más o menos, una tarea menos importante. En este sentido, Echevarría es el jefe de Teresa, Teresa la jefa de Sara, pero en este sentido hay un marcado clasismo laboral representado en la figura de Teresa. Teresa se deshace constantemente en elogios con Echevarría, poco más que lo pelotea, vamos a decirlo claro, y sin embargo, a las limpiadoras, a las secretarias, a las personas que están por debajo de ella en esa jerarquía, las desprecia. No os he querido recargar tampoco con fragmentos, pero hay tremendas conversaciones que Teresa tiene con otras trabajadoras de la administración en las que habla y poco menos que despreciabilmente a las chicas que limpian y a las secretarias. De hecho, a una de ellas la llama la poquita, porque dice que es como poquita cosa. O sea, para que os hagáis una idea. Sin embargo, obviamente las relaciones más interesantes de las que se establecen en la novela entre los personajes son obviamente las relaciones personales. Y aquí se establece una cadena de relaciones de dominación y de poder que va a ser más que interesante. Como ya os podéis imaginar y como ya os he mencionado también, o sea, os he apuntado, Sara desprecia totalmente a Benny. A medida que va avanzando la novela, o sea, llega un momento en que la pobre Sara está hasta las mismas narices de ella. Y además, que por eso os decía que la presencia de Sabina o la llegada de Sabina a la novela es un momento bastante importante. En el momento en que Sara comienza su relación de amistad con Sabina, esta relación que, como habéis visto, es bastante idealizada, deja de desayunar con Benny, con el Monago y con Teresa, que esas son las personas con las que ella siempre desayuna, y comienza a irse a desayunar con Sabina. Los deja completamente de lado sin darles ninguna explicación, que es verdad que ellos son como muy funcionariales, muy ortodoxos y muy burocráticos, pero no han dejado de ser las personas que la han acogido para que no estuviera sola. Benny, de hecho, la ha amadrinado un poco, la ha ayudado bastante con numerosos trámites y demás, y en el momento en que Sara conoce a Sabina, la deja de lado. ¿Qué sucede? Que Sabina se echa un novio. Víctor, que es un informático, que es compañero de Sara, y que Sara ha tenido sus más y sus menos con él, porque era también una persona como bastante desagradable con ella. Sabina, que no conocía demasiada gente en su departamento, comienza a tener una relación con este Víctor. Y además es curioso porque Sara y Sabina lo han criticado. De hecho, en una de sus primeras conversaciones, Sara le dice a Sabina, ay, ¿tú trabajas con Víctor? ¿Qué Víctor? Es que trabajo con muchos chicos. Y Sara le dice, uno que es un soso, que es un pan sin sal. Y dice Sabina, ay, es verdad. Y las dos se empiezan a reír. Es decir, el propio Víctor les ha servido a las dos para, como, o sea, el rechazo a este Víctor y la crítica a este Víctor les ha servido a las dos para unirse. Y entonces Sara se da cuenta, además sin que Sabina se lo confiese, que Sabina está teniendo una relación con él. Desde ese momento, Sabina empieza a hacerle a Sara lo que Sara le ha hecho a Benny, es decir, hacerle desplantes, rechazarla, decirle que va a no decirle que está desayunando, es decir, de alguna manera se establecen unas relaciones de dominación, es decir, Sabina se siente superior a Benny y a su vez, perdón, Sara se siente superior a Benny, pero a su vez Sabina se siente superior a Sara. Y son estos juegos de poder los que caracterizan todas las novelas de Sara Mesa. Son una de sus características entre los personajes. Para que no, creo que voy un poquito justa de tiempo y me falta además hablar del espacio, así que, como os decía, os dejo los fragmentos de la presentación por si los queréis leer. Vamos a hablar del último aspecto que también es muy, muy, muy importante para la novela, de los muchísimos que son importantes, pero bueno, este sí que me ha parecido especialmente destacable, que es el espacio. Toda la novela tiene lugar en un superedificio gigantesco, en una mole, que Sara lo describe, ahora lo veremos, como una tarta. Y por eso ella se refiere en todo el momento a lo largo del texto como la tarta donde trabaja, ¿vale? Es un
Es un edificio que va a ser esencial también desde el punto de vista alegórico para comprender la novela, porque existen entre él y el exterior de este edificio, de este espacio, unos límites muy marcados. O sea, hay una clarísima frontera entre lo que sucede dentro y el exterior. De esta manera se concreta este particular microcosmos que se configura dentro del edificio y que de una manera simbólica se materializa en las características del propio edificio. O sea, ya desde las primeras páginas, cuando Sara tiene que ir al despacho de Teresa o al despacho de Echevarría, describe el edificio como un auténtico laberinto. Y esta propia organización laberíntica tan sumamente compleja es una propia alegoría del laberinto simbólico, del laberinto burocrático que es la propia administración educativa. O sea, perdón, la propia administración pública, perdón de nuevo. Como os digo, es un edificio además hermético, es muy difícil acceder a él, ahora lo veremos. De manera que este hermetismo espacial de esta institución es una alegoría, una metáfora de lo difícil que es su funcionamiento interno, que está regido, como hemos visto, por protocolos, directrices, que solo quienes conocen las normas implícitas en este, o sea, las normas de este propio microcosmos son capaces de manejarse en él. Es decir, solo un conocimiento profundo de estos procedimientos y de las personas que conocen también estos procedimientos va a permitir un acceso profundo a él. Es decir, el espacio es una metáfora de todo lo que es para Sara la administración. Así describe Sara este edificio. El edificio era tan grande que tardé en advertir su simetría. No se podía abarcar de un solo vistazo. Hacían falta muchos vistazos, muchas perspectivas para entenderlo. De planta circular, compacto y sólido, por fuera recordaba una tarta de varios pisos con sus capas alternas de crema y bizcocho y las ventanas como pepitas de chocolate diseminadas al azar. Pero al entrar, el efecto era perturbador, porque ya no parecía redondo ni mucho menos, sino una gigantesca caja circular, rectangular, laberíntica, llena de pasillos, despachos, salas y antesalas, vestíbulos, escaleras y ascensores, zonas de paso como aquella donde habían colocado mi mesa. Aquí Mesa hace una referencia muy interesante a su narrativa, muy velada, que es que dice que hacen falta muchos vistazos y muchas perspectivas para entenderlo, como la realidad misma. Por eso vuelvo a hacer hincapié en la importancia que tiene el narrador homodigético en la novela. Sara Mesa solo nos está dando una perspectiva de esta realidad, que es la administración educativa, o sea, la administración pública, y ni siquiera con esa perspectiva vamos a ser capaces de entenderlo. Hacen falta muchas perspectivas, no solo la de Sara, para comprender la magnitud de ese gran ente que es la administración. Y a esto me refiero con que era un edificio hermético. Para acceder al recinto había que atravesar unos tornos de control que funcionaban con lectores de tarjeta. Los funcionarios que llegaban en coche utilizaban la entrada más ancha, también con torno. A este procedimiento lo llamaban, indistintamente, picar o fichar, y en las conversaciones era un tema recurrente, aunque los tornos siempre estaban abiertos y la gente los cruzaba sin más. Eso ocurría por el acceso de la derecha, que era el de la entrada de los funcionarios. Cuestión distinta era el acceso izquierdo, destinado a los visitantes, es decir, a todas las personas que venían a hacer sus trámites, entregar sus documentos, pedir certificados o presentar instancias, y que tenían que cumplir una serie de requisitos de seguridad. Lo que yo había juzgado descontrol estaba en realidad bajo una férrea supervisión. Esto es una pura definición también de cómo funciona la burocracia. Todo parece descontrolado, pero es absolutamente férreamente supervisado para que nada se escape a los procedimientos administrativos. En fin, como veis es una novela bastante complicada, no complicada en el sentido de entender, porque las novelas de Sara Mesa no son complicadas. Ella misma lo ha dicho en numerosas entrevistas y demás. Son unas novelas perfectamente comprensibles. Lo que son unas novelas más que complicadas, diría profundas. Las novelas de Sara Mesa tienen muchísimas capas. Yo, que por cuestiones de la tesis he tenido que releerlas, no hay nada como releer una novela de Sara Mesa porque te encuentras, casi me atrevo a decir, con una novela muy distinta a la de la primera lectura. Entonces, es una novela cuya revisión y cuyo repaso siempre te depara sorpresas, siempre te depara nuevos guiños. Pero, en fin,
sí que me gustaría llamaros la atención sobre los aspectos que me parecen más notables de esta novela. Algunos de ellos los he subrayado durante la presentación, pero bueno, nunca está de más que recordéis que es muy importante la focalización femenina de la historia, porque es una continuación de la trayectoria de Sara Mesa, y en este caso este nuevo giro que le da Mesa al texto con este narrador homodiegético, que es muy reseñable también la importancia del espacio como metáfora de lo que Sara está viviendo, de este descubrimiento de los engranajes burocráticos, la presencia de grandes temas de Sara Mesa, especialmente las relaciones de poder y el lenguaje de la escritura, y además de, por supuesto, el lenguaje del humor, ya lo habéis visto, o sea, la importancia del humor, ya lo habéis visto durante los fragmentos, que es una novela tremendamente sarcástica, tremendamente cínica, con unos giros y unas retrancas absolutamente maravillosos que le dan además, no es una, le dan además un toque de brillantez. No es una novela tan oscura como otras novelas anteriores de Sara Mesa. Y por supuesto, a través de este humor, Sara Mesa nos descubre una novela tremendamente crítica con muchos aspectos de nuestra sociedad. No solo es el sinsentido de los procedimientos burocráticos, que es quizás el aspecto más llamativo, sino también muchas cuestiones relacionadas con el mundo laboral y también muchas cuestiones vinculadas con ese dejarse llevar que nos impone la sociedad en lo que a lo laboral se refiere. Si nos fijamos, Sara es una persona que ha terminado su carrera, impulsada por su madre, decide bueno, pues comenzar su carrera en la administración educativa, y yo creo que también asistimos en esta novela al cuestionamiento de Sara de qué es lo que realmente debe hacer o lo que realmente quiere hacer. Es decir, a esa lucha entre realmente quiere trabajar como funcionaria el resto de su vida, como su madre y sus propias compañeras de trabajo la están invitando a hacer, o realmente quiere dedicarse a ser poeta. Yo creo que ese viaje, que es el que hace Sara a lo largo de la novela, es en realidad, el argumento, o sea, la línea argumental interesante de la novela. Y es la línea argumental que, como os decía, yo he descubierto en esta segunda lectura. Así que creo que es vuestro momento, creo que es el momento que, si no le habéis dado ya una oportunidad a oposición, se lo deis. Yo no puedo sino invitaros a hacerlo, porque es una novela muy disfrutable, muy divertida, con un final muy interesante y muy debatible. Y en este momento dejo en vuestras manos que disfrutéis de Sara Mesa, porque siempre es un disfrute, os lo prometo. Muchísimas gracias por escucharme y bueno, pues quedo a la espera de preguntas, sugerencias o comentarios que os apetezcan. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Clara. Cuanto antes he dicho que eras una de las personas que más sabía de la narrativa, no solo de Sara Mesa, sino de Isaac Rosa, incluso de Clara Moreno, creo que ha quedado de sobra puesto de manifiesto en tu presentación. Porque has realizado un análisis de la obra impecable y además has evitado no ofrecer el desenlace de la misma, que es un aspecto muy importante porque hay que dejar siempre abierto a esa posibilidad para que sirva de señuelo para que quienes no hayan leído la obra pues se animen a hacerlo, indudablemente. Estoy de acuerdo contigo en todos los planteamientos que has ido fijando. Es decir, para mí, Oposición es una novela ya de plena madurez de Sara Mesa y es una síntesis de toda la trayectoria narrativa anterior. Por una parte, porque nos encontramos de nuevo, lo has indicado de una forma clara, por primera vez con una narradora en primera persona, pero que tiene muchos puntos de contacto con Sonia de Cicatriz, con Nat de Un Amor o con Martina, la sobrina adoptada que aparece en La familia, la novela de 2022. Es decir, que seguimos, ¿no? Viendo desde ese componente femenino la manera en la que Sara Mesa construye una mirada sobre la sociedad y sobre todos aquellos aspectos que puedan ser pues negativos, ¿no? Que es el aspecto general
de la obra. Efectivamente, el título oposición nos tiene que llevar ya directamente no solo al trabajo que va a realizar Sara Osada Villalba, apellidada de esa manera, como se descubrirá al final en la administración, en ese laberinto burocrático que puede llegar a resultar tan absurdo, ¿no? Porque lo has destacado muy bien, ¿no? Al describir ese edificio. Pero yo creo que hay que complementar ese espacio simbólico del edificio con el descubrimiento que Sara realiza casualmente de la terraza. La terraza implica un espacio de libertad y es donde traba conocimiento con Sabina, la informática. Es ella la que se le presenta, ¿no? Y es la que le va a descubrir pues, un mundo nuevo dentro de lo que era esa férrea disciplina absurda a la que todos estaban abocados. Y lo mismo ocurre con los jardines aledaños al edificio, en donde hay una camada de gatitos a los que este funcionario, que no hace absolutamente nada, que ocupa el despacho número 2, que está muy cerca de la mesa que le han plantado a Sara Villalba en un pasillo, llega, está 4 horas y se marcha, ¿no? Y luego, en fin, se ve que efectivamente era un individuo que debía de tener bastantes problemas. Pero en la novela, y aparte del tratamiento de los personajes, que es magnífico, ¿no? Tal y como lo has ido señalando, hay también por parte de la interina un acercamiento sin darse cuenta cada vez mayor a los a los resortes de la propia administración que comienzan a ganarla, comienzan a atraparla. Ella se siente poco a poco integrada en ese mundo que al principio era muy oprimente. El mundo exterior, dice en un momento determinado, se emborronaba, desaparecía, mientras que ahí dentro todo se afinaba, se volvía más nítido y adquiría multitud de matices que yo ya era capaz de distinguir como una experta. Pensé, ya casi me he convertido en funcionaria. Y es justo el momento en el que ella decide, porque el grupo de sabios que tiene que valorar las reclamaciones que los ciudadanos envíen a esa oficina OMPA, que no existe, no hay en ningún ministerio ni en ningún lugar, a pesar de que las va enumerando Sara Mesa. El acrónimo existe, pero existe como lo había buscado porque me llamó muchísimo la atención, como Oficina de Marques y Patents del Principat d'Andorra, OMPA. Ese es el nombre que no puede ser utilizado por ningún otro, ¿no? Con lo cual, que haya oficinas de reclamaciones las habrá, por supuesto que sí, pero yo creo que ese humor al que tú remites se ve también, ¿no? En la elección de este nombre. Decía que efectivamente en ese momento, cuando comienza a integrarse en ese mundo de la administración, es cuando decide inventar esas quejas de ciudadanos, algunas muy bien escritas, otras que son verdaderos disparates, para probar ese complejo engranaje informático que había sido diseñado para recibirlas y para darles un cauce administrativo. Y aquí es donde entra, porque me ha gustado bastante, ¿no? Como has incidido en las primeras reflexiones que encontramos en todas las novelas de Sara Mesa sobre el poder del lenguaje y el significado del mismo. Tengo yo anotado que siempre hay textos en las novelas de Sara Mesa, es decir, que suelen ser figuras femeninas las que trabajan como traductoras, y eso pues va a permitir, ¿no?, reflexionar sobre la posibilidad de cambiar una palabra de una lengua a otra, o una frase o una oración. Pero aquí es muy importante
importante ese contraste entre esos poemas fonético-gráficos propios del creacionismo que lleva a cabo la interina, Sara, y la rutina que le va a exigir aprenderse de memoria temas absurdos y que ella será capaz de encontrar en esos temas algunas líneas muy cercanas a la poesía que le gustaba, ¿no? Un ritmo interesante ve en algunos de esos temarios. Entonces, claro, hay un contraste entre las reclamaciones que se inventa y esos temas aburridos, insufribles, que no puede llegar a asimilar de memoria, aunque al final hace un gran esfuerzo y se aprende pues más o menos lo que ella considera importante. Pero cuando va a inventarse las reclamaciones hay un párrafo crucial porque contiene unos apuntes de mínima teoría narrativa. Cae en la tentación. Envié otra reclamación más y otra y otra. Se me ocurrían sobre la marcha, espontáneamente, personajes, argumentos, motivos. Algunos escritos sonaban muy razonables y sensatos, otros eran tan disparatados e incoherentes como la vida misma. En cierto modo, las novelas de Sara Mesa están cortadas con este patrón. Es un apunte de teoría narrativa magnífico, ¿no? Y lo mismo ocurre con el que es el tema fundamental de la obra, que no se llama administración o los absurdos de la administración, sino que se llama oposición. 104 temas que tiene que aprender con unas 23 páginas, 2.392 páginas para meterse en la cabeza. Y hay un párrafo pues, que tengo que leer porque yo creo que sobre él está gravitando no solo la vida de Sara, sino las vidas de tantos opositores, indudablemente, y el que es, yo creo, el asunto fundamental de la obra. Ahora entendía por qué quienes se presentaban en una oposición no hablaban de aprobar, sino de alcanzar una cima y ganar. Una oposición es una competición donde hay vencedores y vencidos, como una carrera de obstáculos, como una guerra. Solo ganan los más rápidos, los más listos, los más eficientes, los más disciplinados, los más obedientes, los que no se distraen, ni dudan, ni se entretienen, ni se equivocan, los que nunca dan rodeos, ni jamás se entregan a ninguna flaqueza. Estamos más o menos hacia la mitad de la novela, con lo cual aquí se nos están dando claves para entender ese desenlace que no ha querido destriparlo Clara y yo tampoco lo voy a hacer, pero es muy importante. Sí diré que sobre la amistad con Sabina, efectivamente hay sus más y sus menos. Hay un momento de acercamiento en que comparten esa libertad, esa alegría, las ganas de reírse, de romper todos los protocolos que exige el mundo del funcionariado, y hay un momento en el que Sabina efectivamente se vuelve seria, cambia el peinado, deja ya de vestir con unos colores pues tan agradables como lo hacía, incluso su propia corporeidad tiene una mutación en este sentido y comienza Sara a pensar en las circunstancias, ¿no? de todos esos cambios. La anomalía, dice, de una Sabina seria y callada, porque descubre en ella una funcionaria, como podía serlo Teresa, por ejemplo, Beni, aunque encubre también esa afición por la poesía, le lleva un libro de Joan Brossa al que tenía mucho cariño, se lo deja, es decir, que indudablemente el monago, por ejemplo, es otro personaje extraordinario, el conserje descubre una afición que les crispa a todos los nervios, es decir, que son personajes todos muy humanos, a pesar de estar metidos en esa zarza, en ese laberinto de pasillos, en ese mundo tan oprimente como es la administración en la que se encuentran. Bueno, muchísimas cosas más, ¿no? Ya lo decía Clara, es una novela en la que yo creo
que recoge Sara Mesa todas las líneas anteriores de su narrativa. Para mí esta es una novela que tiene un componente simbólico muy importante en su desarrollo, sobre todo en su resolución. Yo no la pondría como novela realista, ese término, ¿no?, de novelas del realismo, creo que no le hace justicia a Sara Mesa, porque en todas sus obras está mezclando absolutamente todos esos componentes. En cualquier caso, diría que en esta obra, como en Un incendio invisible, tenemos configurada una distopía que deja al descubierto las prácticas absurdas y deshumanizadoras de la administración, que seguimos sufriendo y que siguen sufriendo todos aquellos que hacen una oposición. Bueno, con esto me callo porque estoy seguro que muchos, no somos muchos, ¿verdad? Pero que algunos lectores de Sara Mesa quieren intervenir. Clara, ¿quieres añadir algo a lo que he dicho? Te cedo la palabra. No, lo que pasa es que, a ver, o sea, ya veis como no solo por la presentación, sino por los apuntes que ha hecho Fernando, que es una novela, pues eso, con muchísimas capas y con muchísima profundidad, mucho carácter alegórico, pero no he mencionado, porque en una hora, como veis, es imposible que mencionemos todos, pero también hay una novedad que es la primera vez en la mesa, que es que tiene ilustraciones. Sí. Sara, aparte de hacer poemas, hace dibujos un poco al vuelo, a veces más o menos detallados, y tiene ilustraciones. Y es interesante, es la primera novela de Mesa que las tiene, y yo creo que también tiene un poco que ver con esta capacidad imaginativa, figurativa de Sara, que a veces conceptualiza en la poesía, especialmente conceptualiza en la poesía, pero también mediante el dibujo. Entonces, bueno, y luego con todo este tema que comentabas al final de tu intervención, Fernando, de esa crítica a la administración, cuando al retomar y releer la novela y demás, o sea, repasar un poco la novela para la presentación, este absurdo de esta presencialidad haciendo nada, me ha recordado a uno de los cuentos de Isaac Rosa, que no me acuerdo el título, pero está en el apartado de Tiza Roja, en el apartado dedicado al mundo laboral, que es la historia de unos trabajadores que... Work Camping. No, WordCamping no. Ellos están en una oficina y la puerta Sí, que no se pueden ir. Que la no se puerta del pueden ir. jefe está siempre cerrada. Entonces, Sí, sí, todos se quedan hasta las 9, las 10 de la noche, hasta que un buen sí, día sí. se dan cuenta de que es que el jefe no está dentro, que el jefe ha cerrado la puerta y todos están allí porque no pueden estar en su casa, tienen que estar presentes en la oficina si está el jefe. Es esta costumbre absurda de que no te puedes ir antes que el jefe. Tienes que estar presente para que el jefe vea que estás allí. Entonces, hay un juego, o sea, a ver, evidentemente no sé si Sara Mesa, desconozco si Sara Mesa ha leído los cuentos de Isaac Rosa, pero yo veo también ahí una conexión entre esa crítica, esa presencialidad que también está presente en la novela de Sara Mesa. Entonces, bueno, pues simplemente se apunte y yo ya me callo, que he hablado ya suficiente. Muy bien, pues damos paso a los asistentes si alguien quiere hacer algún comentario, que estoy seguro de que quien haya leído el libro pues no le habrá dejado indiferente y querrá aportar alguna idea. Veamos, sobre todo los que han pasado por oposiciones. Uf. Enrique, ¿qué tienes que decir? Venga. Ya casi por doble referencia, por haberla leído y por haber pasado por una posición. Que por cierto, esa parte, antes de empezar con el comentario que tenía preparado por dos cuestiones que le quería preguntar a Clara, la parte final, quien ha vivido algo parecido sabe que está muy, muy bien escrito. Yo la Quien lo primera probó vez lo que la sabe. leí, Sí, sí, de verdad, que es que era leerlo lo dijo. Sí, yo, supongo que la propia autora es que ha pasado por una experiencia así para poder ponerlo luego, porque es que está muy bien contado lo que ocurre. Pero bueno, yo no quería ir por ahí. Yo tenía dos cuestiones. Una para preguntarle a Clara, porque yo leí hace pues, ya unos años, poco después de que saliera, el ensayo este de Sara Mesa de Silencio Administrativo. Y no sé si, me imagino que para la tesis, claro, no lo has tenido en cuenta porque es un ensayo,
entonces no entraba dentro de tu corpus si analizas la narrativa, pero ya adelanta muchísimas de las cosas que se reflejan y que hemos estado comentando esta tarde en oposición. Entonces yo cuando leí oposición no me sorprendió tanto el tema porque muchas o gran parte de las reflexiones que se pueden sacar de este texto ya las ponía de una forma directa, porque es un ensayo, en este texto de silencio administrativo, en el que bueno, ella cuenta que acompaña a una inmigrante en el proceso de obtener los papeles para poder tener un trabajo y que cae pues, en un laberinto burocrático, ¿no? Que le piden una cosa para tener algo y para tener ese algo le piden lo anterior. Entonces, la pobre nunca puede dar un paso hacia adelante. Entonces, yo creo que, claro, que ya podemos saber que es una preocupación que lleva en la cabeza de la autora ya unos cuantos años, porque este ensayo yo no sé si es de 2018, 2019, una cosa así. Puede ser de Y luego quería... 2012. Déjame que lo Ah, busque, pero mucho creo que es anterior, incluso entonces. anterior, sí. Sí, sí. Ah, pues mucho anterior de lo que yo pensaba. Sí. Bueno, eso, y luego del espacio, cuando has hablado del edificio, que a mí me encanta la descripción del espacio en esta novela, en una tertulia que tuve hace un año que estuvimos leyendo este texto, una de las compañeras se había molestado en buscar por Sevilla y encontró el edificio. Y efectivamente es un edificio de la administración pública, es una mole gigante ahí al lado del río en Sevilla, en la zona así de último desarrollo. Y es que vamos, llegamos a la conclusión de que era el espacio tal cual que describen en la novela, porque es que era exactamente lo mismo. Entonces, nada, simplemente quería hacer estas dos aportaciones. Gracias, Enrique, tienes razón, es del 19. Yo lo hacía anterior, lo acabo de buscar. Ah, bueno, la verdad es que lo he dicho no sé, me Sí, sonaba, sí, sí, pero sí, no, era no lo anterior. Yo había, estaba hablando también de memoria. sí. Bueno, pues quizás ya podría estar inmersa en la escritura de oposición cuando salió bueno, aunque ha habido otras novelas de por medio. Pero... Yo leí entrevistas para el tema de la tesis y demás, y creo que no. O sea, creo que ha sido. Yo creo que ella siempre tiene como ciertos miedos, ciertas cuestiones que le van rondando por la cabeza. Y yo creo que ha sido una cuestión de que era un tema que ella siempre llevaba tiempo queriendo trabajar y ahora ha encontrado el momento de trabajarlo. Pasa como con la familia. Yo cuando, leyendo entrevistas de Sara Mesa para la tesis, ya encontré referencias a que ella estaba pensando y reflexionando sobre la temática de la familia como elemento opresor de la sociedad y demás bastante antes del 2022 que se publicó. Entonces, yo creo que probablemente tuviera en la cabeza el tema, sí y no. Sí, porque yo creo que es algo que a Mesa le ha preocupado siempre, porque efectivamente, aunque yo creo que en el caso de silencio administrativo, no sé si o sea, es un caso real. Aunque ella habla de una sola persona, es un caso que Sara Mesa vivió realmente ella en primera persona, ella y una asociación de vecinos intentaron ayudar a una chica a salir de la pobreza. Entonces, creo que estaba más relacionado con el tema de la pobreza que con el tema de la migración. Estoy hablando de memoria, Enrique? Y yo creo que era simplemente que como este tema lo tenía ya en la cabeza, lo había olvidado y cuando le ha tocado ponerse a escribir, bueno, pues yo creo que también un poco obligaciones de la editorial, pues ha dicho, oye, voy a recuperar un poco este tema, pero desde el punto de vista de la novela. Pero yo, por lo que yo no conozco personalmente a Sara Mesa, pero por la cantidad de entrevistas, vídeos, de seminarios, de conferencias que ella ha dado, yo creo que ella tiene en la cabeza como, no lo sé, a mí me encantaría poder preguntárselo alguna vez en persona, ¿tienes algo? Yo lo que creo es que ella tiene como una especie de catálogo de preocupaciones, situaciones, circunstancias y en determinado momento encuentra el gatillo que le hace que todo ese mundo, que toda esa preocupación se convierta en un mundo posible de una novela. Pero yo creo que la cosa tiene que ir más, sospecho, por lo que he leído de ella, creo que la cosa tiene que ir más por ahí. Bien. Sí, porque por fechas es verdad que no, porque ahora me estaba dando cuenta, está la familia, está un amor de por medio, o sea Sí, que no. es muy interesante, desde luego.
sino lo del reconocimiento del edificio en el que se ha inspirado Sara Mesa, ¿no? Para dibujar ese espacio claustral en el que solamente hay una posibilidad de salir a la terraza y escapar, ¿no? Un poco de ese espacio agobiante, ¿no? De los corredores en los que siempre se pierde al principio. O sea, que existe, ¿no? O puede existir, indudablemente. Bien, ¿alguna pregunta queréis plantear aparte de estos dos comentarios de Enrique? ¿Alguna cuestión? Quienes hayáis leído. Bueno, pues te dejo entonces, Clara, que cierres ya antes de poner fin a la grabación. Pues muchísimas gracias, primero a Fernando por haber contado conmigo, segundo a todos los asistentes, y vuelvo a reiterar mi invitación a que os acerquéis a la novela y la disfrutéis tanto como la hemos disfrutado, al menos Enrique, Fernando y yo. Muchas gracias a todos. Efectivamente, sobre todo porque es una síntesis perfecta de todos los grandes temas que ha abordado Sara Mesa en las anteriores novelas. Ponemos con esto fin a la grabación.